Las combinaciones entre vinos y platos, que son cientos o miles de posibles combinaciones, reciben el nombre genérico de maridaje. Yo en principio soy partidario de la libertad en el maridaje, la libertad individual. No hay dos paladares iguales y cada uno puede buscar el placer de la forma que le apetezca más, pero siempre teniendo en cuenta ese concepto de sinergia, de mejorar el conjunto. El tabú de que solamente se pueden tomar, por ejemplo, en los pescados con vinos blancos o viceversa, es falso. Se pueden hacer muchas combinaciones entre tintos y pescado. Yo daría algunas líneas, porque las hay, de consejo, como por ejemplo siempre en la mesa servir primero los vinos más ligeros, los vinos blancos, por ejemplo, antes que los tintos, y en todo caso intentar combinar siempre texturas, sabores, aromas y hasta temperaturas y colores, de forma a que no haya enfrentamientos violentos, como por ejemplo un plato excesivamente especiado con un vino demasiado potente. He escuchado tantas veces y en lugares bien diferentes que a todo gran vino le corresponde un gran río. Es toda una ciencia interpretar el lenguaje de la tierra, cómo recibe la lluvia que le cae del cielo, lo que le afecta a cada terreno los rigores del clima. Un vino es resultado de todo eso y de las personas que lo hacen. Cuando digo todo eso, me refiero a lo que ha sucedido en Ribera del Duero, en la austera y vieja Castilla, protegida por castillos y fortalezas, a lo largo de 100 kilómetros que siguen el curso del Alto Duero, entre Valladolid y San Esteban de Gormaz, en un territorio que comprende municipios de Valladolid, Segovia, Soria y Burgos, donde ahora se extiende magnífico un viñedo por ambas orillas del Duero. Donde ahora me encuentro se ha producido un fenómeno tan moderno como paradójico, porque es cierto que estas milenarias tierras conocen el cultivo del vino desde el siglo XI, pero también es cierto que de todo ello apenas nada había llegado a nuestros días. La Ribera del Duero era un territorio ajeno al gran comercio del vino, salvo la solitaria y aristocrática bodega de Vega Sicilia. Las viñas se arrancaban para dejar espacio a otros cultivos. Eso pasaba en Ribera. Y aparece el Tinto Pesquera, y llega la fama, y el mundo entero parece descubrir un nuevo territorio. Se establece la moda de los Ribera, el Duero y sus afluentes, sus orillas, sus valles y sus fortalezas. Discurre mi camino entre páramos. Alzo la vista al frente y no tengo pérdida. Diviso un cerro en el horizonte, coronado por el largo y majestuoso castillo de Peñafiel. Semeja a un inmenso barco anclado en la meseta castellana. Permanece digno, recuerdo de la necesidad de establecer una defensa de la tierra. Construido en el siglo X, su estampa vigila el horizonte y todo cuanto se mueve a su alrededor. Peñafiel es el lugar de referencia para la zona, con su magnífica Plaza del Coso. Es medieval y en verano, durante las fiestas, se convierte en plaza de toros. Peñafiel es el centro de una ruta del vino y es una población muy activa, dedicada al negocio del azúcar, del queso y sobre todo de los buenos vinos, caldos que empiezo a conocer. Ver, por ejemplo, que en la fase visual ofrece unas características, como puedes observar, típicas de esos tonos azulados, violáceos, unidos un poco a esos tonos ya cardenalicios del envejecimiento con la madera. A la nariz, cuando el degustador o la persona que está saboreando estos vinos se lo acerque, observará que tiene unos tonos afrutados junto a la presencia de la madera, esa madera sana, esa madera bien cuidada, esa madera que de alguna manera se ha unido, se ha hecho una simbiosis con el propio vino. Y al final, cuando lo lleve a la boca, lo que va a notar en estos vinos tan emblemáticos de la Ribera del Duero es una corpulencia, una estructura, una calidad de vino que le va a dar persistencia, que va a pasar mucho rato saboreando esa madera, esa fruta, esa unión, esa complejidad.
Sigo mi camino hacia el castillo, porque bajo sus faldas se ha criado, como quien dice, una bodega. Es Bodegas Protos. Fundada en 1927, cuando 11 agricultores de Peñafiel juntaron sus fuerzas para crear la primera cooperativa de la comarca. Su intención era mantenerse fieles a los métodos tradicionales de elaboración, pero poniendo el sello en el envejecimiento en barricas de roble, algo inusual para la época. Fueron los primeros, o el primero, y eso es lo que significa protos en griego. Sus primeras cosechas fueron premiadas en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Abrieron sucursales en Valladolid y Santander y acuñaron un nombre que hoy es mítico. Nosotros fuimos los primeros, los pioneros, digamos, tenemos registrada la marca Ribera Duero desde el origen de la fundación de la bodega. Esto quiere decir que la marca se registró en el año 1927 y desde entonces somos nosotros los propietarios de la marca, que cedimos mediante un documento al Consejo Regulador el uso del nombre de Ribera Duero para toda la demarcación, reservándonos nosotros el derecho de seguir utilizando también la misma marca de Ribera Duero como nombre de nuestros vinos. Protos hoy controla más de 400 hectáreas de la variedad Tinta Fino, nombre que se da por aquí a la Tempranillo. Su excelente trabajo en la viña ha obligado a ampliar la bodega, que tiene 1.500 metros de galerías por las entrañas de la montaña del castillo. Un lugar idóneo para la crianza de caldos exquisitos, desde un vino joven con un toque de madera hasta su gran reserva, criado en barricas francesas y que solo se elabora cuando se consiguen grandes añadas. Donde el camino se dirige a Valladolid, es imprescindible el paso por Quintanilla de Onésimo. Semienterrada sobre una colina plagada de viñedos que da paso a un bosque, aparece una bodega de nueva planta. Es Viña Mayor, una casa que puso su primera botella en el mercado con la estupenda cosecha de 1989, al calor de la fama que empezaba a circular alrededor de estas tierras. Y más que nacer, explota, porque en poco tiempo sus dimensiones se hacen espectaculares y sus resultados dignos de tenerse en cuenta. Una bodega que se introdujo en el mercado americano. Todos conocemos la gran dificultad de copar, de ocupar, de llenar o de extender la comercialización de los vinos españoles dentro del mercado norteamericano. Y ahora mismo podemos decir orgullosos que 5 de cada 10 botellas que se comercializan en Estados Unidos es Viña Mayor. Una bodega joven con orígenes que vienen de lejos, cuando la familia Barceló busca nuevos asentamientos. Al entrar, veo que están haciendo la trasiega mecánica y el lavado de barricas. Se realiza cada 6 meses. Pasan el vino de una barrica a otra y las lavan con agua fría a presión. Luego colocan la pajuela con azufre en el interior para desinfectarlas. Mediante largos acuerdos con viticultores de la zona, se aseguran una uva selecta cada año, que después de elaborada embotellan a 13 o 14 grados. Esta es la razón de la homogeneidad de sus vinos. Viña Mayor pone en el mercado 2 millones de botellas, entre los que destaca la novedad de un gran reserva especial. Son vinos redondos, bien acabados. En Quintanilla de Onésimo está también Bodegas Arzuaga. Ese es otro de los efectos de la fama. Las bodegas comienzan a dar lustre a pueblos antes olvidados. Han sido de los últimos en llegar a la ribera, pero lo han hecho sin complejos. La familia Arzuaga Navarro es originaria de Azpeitia. Entró en este mundo en 1981, por afición, sin prisas, para elaborar grandes vinos. Compró una inmensa finca llamada La Planta, donde los ciervos pasean a su libre albedrío junto a una encina milenaria. Empezó a plantar a casi 800 metros de altura. Hoy tiene 150 hectáreas de tinta fina y algo de cabernet. Después atendieron la construcción de una bodega que asemeja a un palacete de piedra. Se puede ver desde la carretera que une Valladolid y Soria en plena ruta del vino.
Y como buen hombre de negocios, Arzuaga intentó amortizar su inversión desde el principio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me recibe Juan Carlos, su enólogo, y con él recorro la bodega. Su nave de elaboración es amplia, diáfana. Suelen elaborar unos 800.000 kilos al año, pero está preparada para aumentar su capacidad si la calidad de la cosecha lo merece. En Ribera de Duero, el viñedo debe soportar los rigores de un duro invierno y heladas primaverales, pero ese frío, en otra época, se convierte en una ayuda para el vino. Se puede trabajar muy bien a ras de suelo y no tenemos grandes problemas a la hora de trabajar. En cuanto que tiene lugar la fermentación, abrimos las abrimos las ventanas, abrimos las puertas, entra el frío y así el vino está durante más o menos 2 meses a la temperatura de la calle una vez terminadas las fermentaciones. En la sala de barricas, los caldos reposan con calma, sin urgencias, como el proyecto de Arzuaga. Cuando se bebe, se agradece. Sigo sin separarme de la orilla del Duero y llego a Pesquera. Es un pueblo de no más de 600 habitantes. A simple vista no ofrece al caminante demasiadas pistas de lo que aquí se cuece, pero está en todas las guías del vino. Pesquera es hoy sede de bodegas con pedigrí y una de ellas tiene nombre y apellidos. Se llama Emilio Moro. Un hombre que sabe del vino a su manera. Recuerda dónde aprendió a elaborarlo, junto a su padre y su abuelo en una antigua cueva, y lo muestra con orgullo en las etiquetas de sus botellas. Junto a su familia, puso la primera piedra de su nueva bodega en 1989. No es un palacio. No destaca por sus grandes dimensiones, pero sus 41 hectáreas y sus 700 barricas han sido arsenal suficiente para conocer la gloria en su segunda añada, para obtener una gran expresión tánica. Junto a sus hijos José y Javier, elaboró su primer vino joven en el 89. Fue una revolución, porque tenía 6 meses de barrica. Sabían de su calidad y se atrevieron a venderlo a 600 pesetas, cuando los demás costaban 300. Emilio Moro presume de que en su finca Resalso están algunos de los mejores clones de la variedad tinta del país, según un estudio realizado por la Junta de Castilla y León. Miman la uva, y la combinación de varios tipos de madera y distintos quemados de la misma son parte del secreto de su vino. Con Emilio podría estar hablando días y días. Me confiesa que está tan hecho a sus viñedos que no podría vivir sin ellos. Me emociono al oírle hablar. Es el mismo sentimiento que viví en el Priorato, donde una joven bodeguera me confiaba lo que ahora vuelvo a escuchar. Claro que las hablo a las plantas, y la digo, pues hablas muchas veces, parece que esta hoja no me gusta, como que tiene enfermedad, pues estás constantemente, todos los días. Pues oye, les dices que lo primero que intentas es que se logre la cosecha, porque cuando lo ves tan bonito como esto, dices, joder, si se seca, si se estropea, si se apedrea, dices, teniéndolo ya casi como aquel que dice que entre 4 días empieza a pintar. Ahora esto, dentro de 15 días ya están pintando. Y claro, lo ves aquí tan bueno, encima los precios que están ahora las uvas, pues estás soñando todos los días con las uvas, todos los días estás soñando con ellas. Cada día sale al campo, quita hojas, racimos, parece conocer cada cepa, cada rama. Le pregunto si también le canta a las cepas. Su expresión cambia y con su brillante mirada me responde que sí. Me despidió cantando una jota conocida. Y al campo tan de mañana, y amor mío, no me lleves, y al campo tan de mañana, que hace frío, truena y llueve. Dejo Pesquera al atardecer
pero sigo en Ribera de Duero. Una fresca lluvia mañanera me despierta en la provincia de Burgos. Me acerco a Bodegas Balduero, en Gumiel de Mercado. Es una empresa familiar que se instaló en la zona en 1984, de la mano de Gregorio García y sus hijas Carolina y Yolanda. Cuando nosotros llegamos a esta tierra, la uva no tenía salida y este fue, entre otros, uno de los motivos por el que nos instalamos con una vocación de hacer vinos viejos. Esta antigua bodega, hoy conservada como nave de crianza, es el mejor testigo de la historia vinícola de la zona. En Balduero, solo una pequeña parte de sus vinos sale al mercado al año de ser elaborada, ya que la mayoría se reserva para vinos de guarda. Su larga escalera, gastada por el pisar de tantos y tantos, me indica que la bodega está muy profunda, a una temperatura que no sobrepasa los 13 grados, donde duermen esos caldos de calidad por los que esta familia siente predilección. Por estas tierras burgalesas se aprecia un cambio en el viñedo. Las cepas dan poca uva, no llegan a los 2 kilos, lo cual es bueno para el vino. Además, aquí el cultivo es en vaso, mientras que en otras zonas de la ribera casi todo es en espaldera. Hemos querido aprender de aquel cultivo tradicional que hemos visto en esta zona. El cultivo por eso lo hacemos en vaso y en secano, porque las uvas crecen en menor cantidad en la cepa, es decir, cambiamos la cantidad por la calidad. Por eso estas uvas nos permiten hacer vinos de larga duración. Esto quiere decir que nosotros cuando sacamos los vinos al mercado son un poco distintos que los vinos en general de la zona, porque lo que intentamos es tenerlos más tiempo en barrica y más tiempo en botella, de tal modo que nosotros no pedimos fe a la hora de brindar un vino, sino que lo damos ya hecho. Todos son detalles. Incluso observo que en las etiquetas de sus botellas reproducen cuadros de un maestro de la pintura, Bela Zanetti. Aún en Burgos, quiero ver la pequeña bodega de un monasterio, hoy cisterciense pero antes benedictino, el de San Pedro de Cardeña, donde se conserva la tradición de hacer vinos. Sabido es que el cultivo de la vid ha perdurado a través de los monjes. Y llegando a Balbuena de Duero es posible ver el primer monasterio cisterciense que se construyó en Castilla, Santa María, donde se advierte la reacción de esta orden frente a la opulencia de la de Cluny. Balbuena es parada obligada, porque es la tierra de Vega Sicilia. Pero en estos pagos ha nacido otra experiencia, como es la de Bodegas Matarromera, una inversión de nuevo cuño y un claro ejemplo de cómo la modernidad no ha podido sustraerse a la tentación de invertir en estas tierras que antaño ya fueron viñedos a cargo del monasterio. Entre las distintas actividades a las que me he dedicado hay una que especialmente es mi pasión, que es el mundo del vino y el mundo de la viticultura. Nosotros somos una familia tradicionalmente viticultora y bodeguera. Mi familia lleva elaborando y produciendo y vendiendo vino pues, de forma ancestral y partiendo pues, desde la época de la fundación del monasterio de Balbuena. Pero hace falta además partir de la mejor tierra, partir de las mejores variedades, del mejor microclima duro, extremo en esta zona, pero sumamente válido para obtener el mayor potencial de esa variedad tinto fino que tan maravillosamente se produce en esta zona. Y claro está, los éxitos de estos vinos tienen su explicación en su personalidad, y esa personalidad nace de su estructura. Me hablan de los taninos, y te preguntarás qué son. Me lo enseñan en Matarromera. En el ollejo de las uvas hay unos compuestos químicos que son los responsables de dar la estructura al vino, es decir, el color, el sabor y los aromas. Cuanto más pequeño es el grano, más ollejo y más taninos. Además están en las pepitas y en el raspón, pero no se utilizan tanto. Las barricas de roble también los aportan, son de otras familias y favorecen la crianza.
las nuevas aportan más. Y de cuidar ese equilibrio es donde parece que los actuales vinos de Ribera están sabiendo dar buena nota. Sigo en Valbuena, donde Ribera del Duero tiene una bodega que es una excepción a la regla, posiblemente a toda regla. Es Vega Sicilia. Si no existiera Ribera del Duero, seguiría existiendo Vega Sicilia. Seamos sinceros, la una no necesitaba a la otra. Vega Sicilia ha llegado al punto en el que sigue sus propios criterios y marca su propio camino. Su creador y gran artífice fue Eloy Lacanda en 1864. Perteneció a su familia hasta 1950. Desde entonces ha habido varios propietarios, hasta que en 1982 pasa a los actuales dueños, la familia Álvarez. La finca, situada en la margen izquierda del Duero, dedica 200 hectáreas al cultivo del viñedo, del que saldrán el mítico Vega Sicilia y el también apreciado Valbuena, quinto año. La mayor parte del viñedo es de tinta fina y un tercio de Cabernet, Malbec y Merlot, variedades que ya plantó el fundador. No quiero caer en los tópicos si hablo de los viñedos de Vega Sicilia. Solo contaré algunos de los muchos que me cuenta Pablo Álvarez, su director. Son cifras y aunque no me gusta entrar en ellas, hablan solas. Hay años que no llegan a coger ni 1 kilo de uva por cepa y solo elaboran Vega Sicilia cuando la uva les satisface. Con las añadas del 84, 88, 92 y 1993 no se hizo Vega Sicilia. Eso supone que en el futuro dejarán de percibir 1.000 millones de pesetas por año no elaborado. Son 90.000 botellas, un mito que desde el siglo pasado llega a nuestros días. Es un vino que ha permanecido por encima de las modas que periódicamente se van sucediendo. Eso no quiere decir que Vega Sicilia no haya cambiado en todos estos años. Vega Sicilia ha cambiado y mucho. Pero ya vuelvo a repetir que siempre manteniendo esa personalidad, Vega Sicilia sigue manteniendo sus mismos sistemas tradicionales de elaboración. Quizá es un sistema único en el mundo, no digo que sea el mejor, pero sí es nuestro sistema. Y eso se traduce fundamentalmente en que ningún Vega Sicilia sale al mercado antes de los 10 años de haberse recogido la uva. Ya digo que eso es probablemente único, pero el nuestro. Un vino de leyenda que nunca baja de los 13 grados. Solo se podía adquirir por amistad y ahora llega a los clientes directos de la bodega, en su mayoría particulares desde hace 3 generaciones. La lista de espera es larga y la especulación en la calle también, porque nada más salir ya ha multiplicado su precio por 5. La gloria exige tal esclavitud. Estando en Pesquera, me pregunto si es el hombre dueño de su destino. Me lo tengo que preguntar a la vista de la experiencia de Alejandro Fernández, un hombre modesto, carpintero en sus años mozos, trabajador hasta conocer casi todos los oficios del campo. Alejandro Fernández es lo mismo que decir Tinto Pesquera, y es referirse a una de las bodegas que ha revolucionado el panorama del vino español, que marcan un antes y un después. Llego muy temprano, cuando Alejandro abre las ventanas de la bodega para que entre el aire de la mañana. Es un hombre vivaz, inventivo, inquieto. Le gusta pasear por su bodega, jugar con el sistema que inventó para subir y bajar las barricas. Huele, sí, huele su bodega. Dice que el vino es como una esponja. Si hay malos olores, los coge todos. Insiste en ello y me pide que no lo olvide nunca. Nació en Pesquera y creció viendo elaborar a su padre y a sus abuelos. Yo cuando fabrico maquinaria agrícola, pues siempre he dicho, bueno, yo cuando tenga dinero pondré viñas y haré vino. Y así lo hice, pero nunca yo pensé que iba a llegar tan lejos. Ahora es dueño de un imperio en el que ha involucrado a toda su familia, a todas sus mujeres, que son su esposa y sus 4 hijas, cada una de ellas responsable de una parte del negocio. El vino hay que hacerle como se hacía antiguamente los lagares, que es como hoy está intentando todo el mundo sacar todo el color que puede en el vino, y me parece muy bien que han copiado todo esto y hacerlo lo más natural posible. Y eso ha sido el triunfo de Pesquera.
Viajo con él de Pesquera a Roa para ver Condado de Aza. Por el camino, lo que antes era remolacha, ahora son viñedos. Fue fiel a una idea, quizá a un sueño, posiblemente a una utopía, y a ello se puso en los años 70. En España nadie parecía entender su receta, pocos celebraban su vino, hasta que más tarde la crítica de Estados Unidos reconoció su calidad. Hoy, Pesquera se extiende por Zamora, por La Mancha, y tiene en Condado de Aza lo que considera la obra más grande de su vida. Una bodega rodeada de viñas, como un chateau, que da un caldo diferente al conocido Pesquera. No es su segunda marca, sino un vino distinto, que según se embotella, se vende para ser criado en casa, mientras que el otro se cría en bodega para ser vendido. Dejo el horizonte esplendoroso de Ribera de Duero, majestuosa, un punto enigmática, que le ha dado una nueva dimensión a la uva tinta fina o tempranillo. Vivía el Duero ausente y ahora habla, y se expresa con rotundidad y con fuerza, con esa personalidad y ese color intenso que tienen estos vinos. La conservación de un vino blanco tiene los mismos requisitos que la conservación de cualquier vino tinto. Ha de mantenerse a una temperatura constante, no superior a 18 grados y, si es posible, separado de cualquier fuente de luz y cualquier fuente de calor. Con respecto a la duración y de los vinos blancos y a su conservación, pues pasa también exactamente igual que con los vinos tintos, aunque en España existe la creencia de que los vinos blancos no perduran. Es exactamente igual que con los tintos. Aquellos vinos del año que no tienen crianza, depende de su calidad y de la estructura que tengan, puede mantenerse algunos años. Pienso que un vino blanco sin crianza de buena calidad puede durar hasta 3 años. Cambiarán un poco sus características, perderá frutosidad, pero ganará en envergadura y en carnosidad. Y con respecto a los vinos blancos de crianza, pues depende también de la crianza que hayan tenido y de las características peculiares de cada vino. Pero hay vinos blancos que adquieren su máxima expresión pues al cabo de los 5 o 6 años de haberse puesto en la botella. La vieja Castilla, la que acompaña al Duero y sus afluentes, parece haber repartido con un sabio equilibrio todas las caras, los colores y los sabores del vino. Sigo en la provincia de Valladolid y me encuentro con nuevas sensaciones. Dicho de otro modo, me encuentro repartiendo el tiempo entre los blancos de Rueda y los rosados de Cigales. Cigales y Rueda, dos denominaciones que también hacen sus aproximaciones al tinto. La vieja Castilla se ha vuelto emprendedora y quiere recuperar su antiguo esplendor en todos los rincones de su vasto territorio.
Entre las provincias de Valladolid y Palencia, en un paisaje llano y aparentemente desolado, bajo un clima típicamente continental, a orillas del río Pisuerga, se extiende una denominación de origen que, habiéndose fundado en el año 1991, hunde sus raíces muchos siglos atrás, cuando la corte española de Felipe II y Felipe III se asentaba en Valladolid y consumía sus vinos. Por aquel entonces cobraron fama unos claretes, hechos en muchas ocasiones de la mezcla de vino tinto y vino blanco. Rosado es la palabra que debo utilizar hoy, ya que la Comunidad Europea no reconoce el clarete como un tipo de vino. Tenían un encanto típico, un sabor afrutado y agradable. Tal fue así que la demanda superaba la oferta y no había suficiente para cubrir las necesidades de los vecinos. En todos los pueblos de esa estrecha franja se elabora vino. Se dice que cada pueblo huele a él, que todos sus lugareños saben de esta cultura, dominan el vocabulario de su peculiar lenguaje. El clarete era un vino que tras pasar 6 meses en barrica solía venderse a granel. La costumbre ha llegado hasta nuestros días y todavía mucha gente gusta de comprar esos vinos de esa manera. La bodega cooperativa de Cigales, fundada en 1957, es una de las más antiguas de la zona. Allí me enseñan cómo se elabora el rosado. Lo hacen utilizando técnicas actuales, pero quise probar a hacerlo con mis propias manos, para ver ese fenómeno mágico y misterioso que es hacer vino. Se parte de uvas tintas. Ya sabrás que la mayoría de las uvas tintas tienen pulpa incolora como las blancas, y se podría hacer vino blanco con ellas. Así, los primeros pasos son similares a los tintos y blancos. Se despalillan y se estrujan para conseguir el mosto, y a partir de aquí viene la diferencia. Como el rosado necesita coger menos color que el tinto, el ollejo se deja reposar en el mosto solo entre 6 y 12 horas, sin dejar que fermente. En los tintos son varios días, y el ollejo está en contacto con el mosto mientras fermenta y forma el llamado sombrero para que tome todo el color y componentes que contiene la piel de la uva. Cuando el mosto ha adquirido el color rosado que se desea, se retira el ollejo. Es el sangrado. Se deja fermentar y una vez limpio está listo para pasar a barrica o botella. La cooperativa de Cigales asume casi la mitad del vino embotellado de la denominación. En estos momentos se encuentra inmersa en un cambio que comienza en el viñedo y acabará en la construcción de una nueva bodega, una bodega que ya piensa en los tintos. Los rosados siguen siendo de calidad, de una gran calidad, y ahora mismo hay la elaboración de tinto está consiguiendo unas cotas muy altas, dado que tanto las condiciones de terreno como las climatológicas de la zona pues responden a todo lo que es prácticamente Castilla y León y todos sus vecinos, Ribera de Duero, etc. Voy a Mucientes, a ver a los González Lara. Son otro ejemplo distinto porque esta tierra se va llenando de personajes. Llego a través de un paisaje de luceras o respiraderos de antiguas bodegas, testigos de la historia del vino en esta tierra. Parece que son numerosas las bodegas subterráneas. Antiguamente los inviernos eran muy lluviosos y había momentos en que no se podía trabajar en el campo. Entonces los patrones mandaban excavarlas. Los González Lara compraron una bodega en 1978 como por casualidad. Así lo dicen ellos mismos, pero esa casualidad les ha llevado a involucrarse en el negocio. Elaboran los habituales rosados y están empeñados en hacer crecer sus tintos en el mercado, para lo que piden ayuda ante la dura competencia que hay en ese sector. González Lara cuenta las diferencias entre un rosado y otro, pero está claro que le tira el tinto. Concretamente es el que elaboramos como tradicional de Cigales, el color piel de cebolla, anaranjado, salmón, y que bueno, que pues tenemos un mercado que nos demanda, que es en la parte norte de España, que es donde se han vendido toda la vida, ¿no? Le ves que es un color fino, tiene una gran finura, está brillante, está transparente, el vino está bien. Y ahora, el que más me gusta a mí, el rosado estrella de lo que venimos elaborando nosotros en la bodega, que es ya, ves que tiene unos tonos fresas, frambuesas, rosas, un vino con más cuerpo.
La nariz tiene un aroma estupendo, mucho más equilibrado, más redondo. En resumen, es mucho mejor vino que este otro, ¿no? Pero bueno, nosotros mantenemos esas dos líneas de vinos porque el mercado lo establece así, porque nos parece obvio hacerlo. Ahora mismo hay una moda que es el tinto, es indudable. El tinto está de moda y la gente demanda tinto. ¿Que de aquí a unos años se pasa la moda del tinto y a lo mejor aparece la moda del rosado? Pues será nuestro momento, pero bueno, el mercado nos está empujando a elaborar tintos porque es un poco la salida a toda la zona de Cigales. Cigales todavía tiene trabajo por delante. Una zona que ya elaboraba vinos en el siglo X ha sufrido numerosos altibajos. Fue tierra de tintos con cepas de hasta 80 años y de rosados. Su viñedo mezclaba multitud de variedades. En 1986 se inició una reestructuración y hoy su uva se cotiza, pero podría llegar a ser un problema, según me cuenta el presidente del Consejo Regulador. Nuestra uva pues está muy demandada. Son uvas que se producen en tierra cascajosa, en tierra árida, en tierra castellana. Son variedades nobles, variedades autóctonas, variedades como la de Tinto del País, que es la más importante en Castilla y León, y a unos precios bastante baratos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que está saliendo uva del Consejo Regulador. Está uva nuestra saliendo a otras zonas, y nosotros pues casi te diría que no lo podemos impedir. Y bueno, pues como problema ese, te diré que el año pasado, en la cosecha del año 1998, casi 1,5 millones de kilos de uva salieron de aquí. Y eso, bueno, pues de alguna forma es un problema, porque si queremos potenciar nuestros vinos y basarnos en una elaboración un poquito más fuerte en cuanto a cantidad, pues nos están vetando. Corcos del Valle es un pequeño pueblo que no llega a 300 habitantes, donde el verano transcurre sin prisas, los días son largos y hay tiempo para todo. Así lo piensa el cura de la iglesia de Santa María la Mayor, que está en tareas de restauración. El románico abunda en Castilla y León, y para recuperarlo muchas veces solo se tiene la ayuda de los vecinos. Las piedras estas cruces, ayer me decía un señor, entendido un poco más en arte que yo, que posiblemente sean románicas o anteriores, porque él decía que esto a lo mejor en el cuaternario que hubo una especie de hundimiento de ese valle y de ahí venía la confluencia luego de los dos valles, el nombre de Corcos. Eso ya sería para estudiarlo más profundamente. Corcos tiene una larga tradición en el mundo del vino. En 1919, la familia Salas fundó su bodega. Entonces eran tiempos en que casi todo se hacía a mano. El vino se bajaba en pellejos hasta los depósitos de cemento. Con el tiempo, las cosas mejoraron y hoy, hijos de Félix Salas, se ha convertido ya en una de las sagas familiares de Cigales. Mis padres, mis suegros y hasta mis abuelos, pues hacían vino y a mí me gustaba. Y después, cuando nos casamos, pues yo empecé ya un poco más a comercializar el vino, cada vez más, hasta que el año 89 dejamos la bodega antigua de elaborar, aunque la tenemos todavía allí en existencia, y lo hacemos en esta bodega, y ha sido un poco costoso económicamente, pero con mucha ilusión y vocación que hemos tenido, y gracias a mi mujer y los hijos, pues vamos saliendo adelante con trabajo. Como suele suceder en estos casos, la tradición ha ido pasando de padres a hijos. 4 hijos tiene Félix, los 4 integrados en los diferentes trabajos de la bodega. Ellos han sido los primeros en crear el color de los nuevos rosados de Cigales, con las variedades tintas del país a las que unieron Garnacha, Verdejo y Albillo. El color del vino, más que nada, a mi familia y a mí sobre todo, es que no nos gustaba nada el color cebolla que había en el mercado, y sobre todo en la zona de Cigales, que entonces el vino que sacamos fuimos los primeros que sacamos este color. Es un vino con un color más rosado, más oscuro,
y con un color muy bonito, por lo menos a mí me lo parece, y no tiene nada que ver con los cebolla. Voy hacia el sur, pero sigo en Valladolid. Llego a Tordesillas, ciudad histórica. Allí los reyes católicos firmaron en el siglo XV un tratado por el que España y Portugal se repartían el mundo. Hacia el sur está la denominación de origen de Rueda, con alguna incursión en las provincias de Ávila y Segovia. Son altiplanicies de viñedos que crecen al nivel del río Duero, en terrenos poco fértiles. Se han hecho un nombre por elaborar vinos blancos, criados en madera, muy apreciados en épocas pasadas y que ahora han vuelto a reconquistar su bien ganada fama. Hoy día no se concibe hablar de un vino blanco de joven sin pensar en un Rueda. Y todo ello se lo debemos principalmente a la variedad Verdejo, que es única en toda España y fuera, lógicamente, y que le da una gran personalidad a nuestros vinos. Rueda viene de una complejidad de blancos, en aromas y tonos, que le ha llevado a establecer varias categorías de vinos. El Rueda superior se elabora con un 85% de variedad Verdejo, de tonos amarillo pálido, con reflejos verdosos. En nariz tiene un aroma intenso, del tipo de frutas tropicales, con un fondo anisado que le caracteriza. En boca es un vino con mucha estructura, tiene mucho cuerpo, muy glicérico y un posgusto muy prolongado. Hay uno llamado simplemente Rueda, que es limpio, brillante, de tonos amarillo pálido y pajizos, que debe llevar un 40% de verdejo. Tiene también una buena intensidad aromática, pero los aromas que encontramos son del tipo de la gama manzana verde y alguna nota de heno fresco. En boca se nota su frescura, tiene una acidez importante pero muy estructurada, muy equilibrado. La Seca es un pueblo típico donde la agricultura es el principal sustento de sus habitantes. Agrícola Castellana es su cooperativa y además de ser histórica, pues su fundación data de 1935, es una de las empresas que dan más prestigio a los caldos de Rueda. Sí, hablo de una cooperativa que elabora 7 millones de litros y recibe la uva de varios pueblos que suman 1.500 hectáreas de viñedo. La Verdejo es una uva blanca autóctona, pequeña, con mucha personalidad. Las modernas técnicas permiten descubrir sus nuevas sensaciones. En la elaboración de un blanco, las uvas se despalillan y se estrujan suavemente. El ollejo permanece poco tiempo macerándose en el mosto sin que fermente, por lo que en algunos casos se hace a baja temperatura. De esta manera se impregna de los aromas contenidos en la piel de la uva. Una vez separada la parte sólida, se prensa. Ya limpio de impurezas, se le permite fermentar mientras se asientan las lías, que serán retiradas al cabo de unos días. Serrada es un pueblo de no mucho más de 1000 habitantes, un pueblo donde las huellas del vino se pasean por todas sus casas. Está rodeada de vides y de campos de cereales, pero es el fenómeno del vino el que ha permitido salvar la economía local. Su ayuntamiento quiso reconocerlo y hace 10 años puso en marcha su proyecto Cosecha para unir el arte y el vino. Lo puedo ver en lo que denominan Paseo del Arte. Un artista presenta un boceto de una obra y cuando se aprueba se desplaza al pueblo para trabajar. El ayuntamiento corre con los gastos de manutención y materiales a cambio de que deje allí su obra. En Serrada existe una bodega histórica de la denominación Rueda. Su nombre es Hijos de Alberto Gutiérrez, enclavada sobre una antigua casa de labranza que data de finales del siglo XVII. Sus galerías son el mejor testimonio de lo que ha sido el vino en estas tierras. Algunas tienen más de 1 kilómetro. Es común aquí, donde casi cada casa del pueblo conserva su propia bodega subterránea. En esta casa se elaboraba hace 300 años. Era una propiedad de la Orden Dominicana. Recorrerla es vivir lo que ha sido el vino durante muchas décadas. Hay mucha historia y mucho trabajo. En Hijos de Alberto Gutiérrez se pueden almacenar hasta 13 millones de litros de una gama de caldos que va desde el Rueda, elaborado con Verdejo o Sauvignon Blanc, a tintos de Tempranillo, que salen al mercado como vinos de la tierra de Medina del Campo.
Paseo por los patios de bodega, entre un mar de garrafas de cristal donde antes se echaba el vino que hoy se conoce como Dorado Rueda, símbolo de la antigua rueda, pues son caldos rancios, semejantes a los llamados generosos, que necesitan más oxidación. Calidad, historia, tradición. El 75% de la facturación la realizamos fuera de España, sobre todo dentro de la Comunidad Económica Europea. Tenemos países como es el caso, por ejemplo, de Dinamarca, que vendemos más vino que en España, pero en general en la Comunidad Económica Europea y luego en otros países como puede ser Suiza, Bosnia, incluso Rusia. El total de las ventas al exterior es un 75% y en el mercado nacional aproximadamente un 25%. La histórica iglesia de la Asunción me indica que estoy en Rueda. Al entrar me sorprenden las magníficas casas priorales de los siglos XVII y XVIII. Nada más llegar, una lugareña me cuenta una parte de la historia de esta rica villa. La ermita del Santo Cristo se hizo con los donativos del vino. Iban echando en una cuba vino y luego se hizo la ermita. Y todo ha sido con cosas del pueblo. Y Rueda es pueblo de pan y de vino. La villa de Rueda, que no es pueblo, que es villa. Me hablan de historia y quiero seguir en ella. Lo voy a hacer recorriendo la zona antigua de la bodega Vega la Reina, una casa que lleva casi 40 años en el mercado, pero muchos más elaborando con otros propietarios. Empiezo por el antiguo lagar, al que consideran la joya de la corona. Están en pleno proceso de reconstrucción, ya que ronda los 4 siglos. Les gustaría poder elaborar al menos una vez al año en ese lagar. Facundo recuerda cómo se trabajaba en él antiguamente. Esta piedra es el contrapeso de la vega, porque cuando se mete la uva en aquel lado de la parte de atrás, agarraba así, daban la vuelta y venga vuelta así, alrededor, hasta que bajaba la piedra para abajo y entonces marchaba la uva de la parte de atrás de la lagareta. En Vega la Reina sienten pasión por la verdejo. Sus vinos ofrecen sensaciones distintas cada año. Me dicen que es algo extraordinario. Los comentarios de que fue introducida en la zona de Rueda por los mozárabes y que incluso en su primitiva plantaciones era tinto. Por eso el verdejo, cuando nosotros lo catamos, lo metemos en la boca, primero vemos en nariz que es un vino afrutado, que tiene muchísimo aroma, pero luego se nos queda una estructura en boca que si nosotros cerramos los ojos creemos que es un tinto. Según los historiadores parece que es debido a esto, a que en siglos anteriores esa variedad era tinto y a través del tiempo se ha convertido en blanco, con lo cual le hace un blanco prácticamente imbatible en España y yo creo que en el mundo. En la bodega gustan de meter el vino en cubas de 6.000 litros. Allí reposa antes de pasar a botella. Me dicen que así sabe distinto. No va a coger sabor a madera y no saben si es por la situación de las cubas, pero lo cierto es que tienen razón, sabe distinto. Fuente del Sol es el lugar de donde proceden los curros, una saga de viticultores y comerciantes que se extiende desde los tatarabuelos de los hermanos González y Llera, quienes se acostumbraron a trabajar en el comercio y en el campo y que siguieron con la tradición de la bodega a pesar de la temprana muerte de su padre. Los curros es el apodo por el que se les conoce, costumbre típica en los pueblos. Viene desde la época de los abuelos de Jesús González, actual propietario. Podríamos decir que la historia de su éxito comienza hace 25 años, cuando envían un vino blanco a un concurso que se celebraba en Italia y les dieron una medalla. Por esa época se instalan en Rueda y como buenos expertos en la zona empiezan a llegar a una serie de acuerdos con los viticultores de la provincia para adquirir su uva. En el año 1982 empezamos a hacer el tinto Higuera, que es el primer vino de crianza que hacemos nosotros embotellado. Este vino que nosotros le comercializamos a partir de las Navidades del 83 nace con 72.000 botellas y nuestra gran sorpresa, que pensábamos que teníamos para más de 2 años, y en junio de este mismo año se nos acabó.
En la elaboración de Lillera utilizan la tinta fina de cigales y de rueda que aporta elegancia, junto con la tinta de toro que le da cuerpo, taninos y una carnosidad característica. Los curros están en rueda, pero su vino más representativo, Hillera, se comercializa como vino de mesa al utilizar variedades no autorizadas en la denominación de rueda. Hay vinos que se redescubren con el tiempo, y en ese fenómeno tuvo mucho que ver la experiencia de una firma clásica de Rioja, Marqués de Riscal. La bodega riojana creyó oportuno, llegado el momento, a principios de los 70, iniciar una aventura con los vinos blancos. Tras 2 años de experimentación y siguiendo los consejos del prestigioso enólogo francés, el profesor Émile Pinot, decidió instalarse en Rueda. La intención de la casa era crear un vino joven, fresco y afrutado. Resultó una apuesta arriesgada porque parecía ir a contracorriente. La experiencia fue un éxito y marcó una pauta por la que se guiaron todas las bodegas de Rueda. Introdujo la plantación en espaldera y supo condicionar el verdejo a otras variedades nobles, como el Sauvignon Blanc. Un paseo por sus viñedos, los mayores de la zona, cepas plantadas a finales de los 80, reafirma lo que hasta ahora he oído por todos los sitios. El vino se hace en la viña. Si cuidas una variedad tan versátil como la verdejo, podrás envejecer sus vinos en madera como todas las buenas. Los jóvenes afrutados serán deliciosos y te permitirá conseguir un espumoso como hacen muchas bodegas de la zona. Riscal, aquí llamado Vinos Blancos de Castilla, marcó el camino a seguir y en la última década duplicó su producción anual, que pasa de los 2 millones de botellas. Principalmente el gran mercado del mundo es Estados Unidos, y ahí pues, bueno, nuestros grandes competidores pues son pues, los vinos chilenos, que están sacando unos vinos muy decentes y muy buenos y a precios mucho más baratos, porque ahí la mano de obra es mucho más barata, los vinos australianos, sudafricanos, neozelandeses, argentinos, uruguayos. Entonces son nuestros grandes competidores. Claro, el precio en el mercado exterior, el precio del blanco es muy sensible, así como el tinto aguanta lo que sea, o puede aguantar un porcentaje mayor de subida, el blanco es súper sensible. Aparte tienes que estar compitiendo con unos vinos que la relación precio-calidad es muy superior a la tuya, porque van a unos precios muy baratos. Y este es el tema comercial. El anochecer en Castilla es claro. El sol se oculta en un horizonte diáfano. Dejo estos lugares conscientes de que Castilla ha salido del olvido. Su altiplano se ha convertido en cuna de tintos, blancos y rosados. Algunos se han hecho ya un hueco entre los grandes. Otros trabajan con un objetivo en el horizonte. Castilla, en otros tiempos el granero de España, es ahora una tierra del vino en toda la extensión de la palabra. Desde mi punto de vista, yo creo que hay que distinguir entre oxigenación y decantación. La decantación yo creo que debe hacerse cuando veamos una cantidad de precipitado en un vino, viejo o no viejo, ¿no? Cada vez hay más tendencia a no filtrar y puede tener precipitado. Entonces, lo que hacemos es que inclinamos sobre el decantador con una luz debajo, si es posible, y que el vino caiga sobre las paredes del decantador y a la vez oxigena. Si es solamente oxigenar, desde mi punto de vista lo importante es que el vino esté 18-19 grados de temperatura. Entonces ponemos en la copa una cantidad
la movemos un poco y en este tiempo hemos oxigenado mucho más que si tenemos la botella solamente descorchada y oxigenando la superficie que queda ahí. Yo pienso que es más conveniente hacerlo de esta manera. Importante, temperatura y copa, moverlo un poco y percibimos todos los aromas que tiene de principio a final. Donde Castilla es León, donde Castilla se parece a Galicia, al norte, dejando atrás el Duero y recibiendo al río Sil, está la comarca de El Bierzo. Un lugar donde los romanos llegaron tiempo atrás buscando oro y más tarde el carbón, que ha sido la base de la economía de esta zona durante siglos. Con razón, ellos llamaron a esta tierra Vergidum, que significa el vergel. Pero donde el Bierzo deja las montañas, en una amplia depresión salpicada de algún que otro valle, la minería se transforma en agricultura y los viñedos reciben por un lado sol y por el otro lluvias propias de las áreas atlánticas. El conjunto es una comarca donde la uva tiene un cultivo equilibrado y de alto rendimiento. A esos viñedos, fíjate lo que te digo, se les dio en llamar en su tiempo borgoñeses, síntoma de que seguramente fueron los peregrinos del Camino de Santiago quienes trajeron la influencia francesa a estas tierras. Y de esa influencia es la uva mencía, que le da un paladar aterciopelado a sus vinos. El vino en el camino. Eso es también el Bierzo, donde son constantes los vestigios de tiempos de esplendor y gran actividad. Castillos de los templarios como el de Ponferrada, que guardaban a los peregrinos. Monasterios que daban trabajo a los lugareños, iglesias, palacios. En la Edad Media, estas tierras leonesas protegieron la cultura del vino frente al Islam. Los vinos del Bierzo vivieron su expansión comercial aprovechando el reclamo del Camino de Santiago y el paso de tanto peregrino que todavía asoma por estas tierras con sus macutos y sus zapatillas deportivas, señal inequívoca de que el flujo nunca se ha detenido en el tiempo. Como en tantas otras regiones, el Bierzo sufrió males como la filoxera y el arranque de cepas para dejar paso al cereal. Pero el destino le ha dado a esta región una nueva oportunidad, y es la modernidad la que abre los ojos de los vecinos del lugar, conscientes de que el mercado demanda caldos con personalidad y de que el Bierzo tiene un papel que interpretar. Nuestros vinos, sobre todo los vinos tintos, se nutren a través de la variedad mencía, que ocupa el 65% de la uva de producción del Bierzo. Es una variedad que tanto para vinos jóvenes como para vinos de crianza o vinos de reserva es una uva que está experimentada, es una uva que hemos ganado grandes premios en vinos de reserva y en vinos de crianza, quiere decir que es una uva idónea para unas crianzas o unas reservas. En los blancos predomina la uva palomino, junto con la Godello y la Doña Blanca. Son amarillos pajizo. Sus aromas recuerdan a la manzana golden, al heno y al anís. Al beberlos son equilibrados, untuosos. El rojo guinda, con matices violáceos, es el color que da la mencía. Agitamos un poco la copa. Nos salen los aromas primarios de la variedad. Son aromas de tierra húmeda y metálicos. Llevando a la boca, se nota que es un vino muy equilibrado, con bastante cuerpo y estructura, bastante bien de acidez, pero a la vez es ligero, y eso indica que es un vino para consumo rápido, es un vino joven. Con el paso del tiempo y el discurrir de los kilómetros, adquiero la seguridad de que detrás de cada vino está la madre naturaleza modelada por el hombre. Y a esos hombres se les da en llamar criadores, un término que tiene su sentido. Si alguien ha llegado a este negocio de una forma peculiar,
Ese es José Luis Prada, un tipo que se sale de la norma. Tanto es así que el nombre de su bodega se sale de los cánones. Se llama Prada a Tope. Es el lugar de referencia en la zona y una parada obligada para los peregrinos del Camino de Santiago, a los que regala vino y empanada. Allí estaba María, era de San Sebastián. Realmente el camino es bonito, pero yo pienso que es muy duro. Cuando tienes poco tiempo, además. Se ven cosas bonitas, te encuentras muchos personajes, mucha gente, anécdotas, cosas que no sabes, que no tienen un porqué. ¿Por qué te implica y te empuja algo a seguir cuando estás cansada? Tampoco sabes por qué. Y luego la gente de los pueblos pequeños es tremendamente acogedora. Muy hospitalaria. Te da mucho más hospitalaria que los sitios grandes. Vas por ahí, te dan de beber, te dan de comer, te ofrecen cosas, como aquí. Vienes y te regalan mucho. Te dan vino, te dan un bollito con chorizo. José Luis Prada fue un vendedor de mercancías variopintas en Cacabelos, algunas de las cuales importaba de Londres. Y las mercaderías le llevaron al vino de una forma intuitiva. Su bodega está en Canedo, al lado de un palacio del siglo XIII que la familia está restaurando para convertirlo en hotel. Al frente de la bodega está Ada, una de sus hijas. Cuando llegué estaba descubando lo que será su vino de maceración carbónica, un caldo que les dio fama. Es curioso, Ada no quería estudiar enología, pero acordó con su padre que lo dejaría si no le gustaba al acabar el primer curso. Ahora es su pasión, y desde 1994 es quien elabora en la bodega. Ante un buen botillo, padre e hija porfían, como hacen frecuentemente, sobre las cosas de la bodega. Les pillo en plena acción. Elaboramos en la bodega pues muchísimos tipos de vino: blanco, rosado, tinto joven, maceración carbónica, crianza, reserva, champrada. La ventaja que tengo es que en la bodega es muy curiosina, es una bodega en acero inoxidable, con equipo de frío, una bodega de libro, entonces puedes hacer lo que quieras. Y además tengo la facilidad de que mi padre me deja hacer lo que me dé la gana también, o sea, si yo tengo una idea, pues la hacemos. Y si él tiene una idea, pues yo se la hago a él, o sea, nos compenetramos los dos así y ya está. Otro ejemplo del Bierzo es el de Daniel Vuelta, un hombre que pertenece al vino casi desde su adolescencia y que ahora está empeñado en que el Bierzo se convierta en una denominación ejemplar. En Villafranca adquirió el Palacio de Arganza, que data del siglo XV, para reconstruirlo y hacerlo sede de una de sus bodegas después de que fuera destruido por un incendio en 1979. En Toral de los Vados está su nuevo proyecto, una moderna instalación con un amplio parque de barricas, ya que uno de sus objetivos desde hace muchos años era la elaboración de reservas y grandes reservas. Daniel Vuelta es un hombre emprendedor que se las ha ingeniado para comercializar los vinos de la región en el extranjero. Tanto será que dicen que logró que fuera uno de los favoritos de Fidel Castro. El mundo de las cooperativas es básico en la supervivencia del viñedo berciano. 2000 socios forman Vinos del Bierzo, en Cacabelos. Se creó en 1963 y son los mayores productores de la provincia. La masa social, que representa, como decíamos antes, unos 2000 viticultores, tiene una media aproximada de media hectárea por viticultor, pero viene a desempeñar esta bodega una importante masa en cuanto a existencia y subsistencia del viñedo en la comarca, puesto que desde casi los 35 años que llevamos de bodega cooperativa, si no hubiera sido por esta, naturalmente quizá el viñedo en el Bierzo pues no existiría. Se sienten orgullosos de sus elaboraciones, en especial de sus crianzas y sus reservas de mencía, una uva que valoran y sobre la que me dicen que le han cogido el tranquillo.
Desde hace muchos años, el mercado natural de los vinos del Bierzo siempre ha sido Galicia y Asturias. Ahora es sencillo encontrarlos en el resto de España y también empiezan a exportar a Europa y Japón, un aliciente para el viticultor. Cabañas de Oro es marca de prestigio en el enclave leonés. Su bodega está en Cabañas Raras. Se encuentran en pleno proceso de renovación, tanto en bodega como en viñedo, con la plantación de nuevas variedades. Bajando hacia el sur, vuelvo a encontrarme con el Duero, un río que me sigue deparando sorpresas. De pronto se me antoja inagotable el caudal de riqueza de esta tierra. Esto es Fermoselle, provincia de Zamora, Arribes del Duero y Tormes. El pueblo está excavado sobre bodegas familiares. Son de los siglos XVII y XVIII, algunas con calados de sillería de piedra. Castilla y León es actualmente una región prolija en vinos y variedades hasta el punto de que ha tenido que admitir la denominación vinos de la tierra para ir dando entrada a lo que se está elaborando en algunas de sus 7 provincias. Son vinos que datan de antiguo, que reclaman su derecho a existir, que se reparten en pequeñas zonas geográficas, que utilizan variedades autóctonas dignas de ser tenidas en cuenta. Tal es el caso de Arribes del Duero, un lugar situado al suroeste y noroeste de las provincias de Zamora y Salamanca, en la arribada del río Tormes con el Duero, donde marca la frontera con Portugal. Las huellas del vino datan de los tiempos fenicios. Es una zona de bancales, por aquí llamados paredones. Se hacían para sujetar las cepas y que el agua no se las llevase hacia el río. A diferencia de otras zonas de Castilla, su clima es más bondadoso. Dicen por aquí que milagrosamente mediterráneo. Su uva, la Juan García, es de gran complejidad. Infunde a sus vinos cuerpo, finura y longevidad para ser tratado en crianzas. Destacan otras uvas autóctonas, sean la Malvasía para unos blancos de intensos aromas o la Rufete, también de matiz aromático. Arribes del Duero busca la denominación, asiste ilusionada a la llegada de nuevas bodegas y se vende a sí misma como un secreto para iniciados. Llego a Valencia de Don Juan y visito su castillo, desde donde diviso el río Esla. Por aquí arranca sus primeros pasos como vinos de la tierra Valdevimbre Los Oteros, entre León y Valladolid. Es una tierra de vinos de siempre, que sobrevivió a la filoxera, zona de cepas muy densas donde se produce otra variedad autóctona, la Prieto Picudo, apta para un rosado ligero y afrutado, de color rosa-naranja, que algunos creen originaria de Italia. Viajando por el campo, me llaman la atención los palomares de adobe, circulares o cuadrados. Es una estampa típica. Paso por Grajal de Campos para ver su colegiata y su castillo. Las elaboraciones tradicionales se basan en la aguja, por eso a los vinos de León también se les llaman vinos de aguja de León. Cuando se prueba, da el clásico picorcillo en la lengua que caracteriza a los vinos de esta comarca. Nuestro objetivo es conseguir unos vinos que el consumidor pueda reconocer en cualquier sitio sin necesidad de ver la etiqueta. Es decir, vinos que se caractericen por el color, por su aroma, por la aguja característica y que sin necesidad de ningún tipo de comentario el consumidor pueda decir: este vino es de León. Los vinos de la tierra se reparten por toda Castilla. Cebreros, al sur de la provincia de Ávila, de tintos robustos y de elevada graduación. Medina del Campo, entre Valladolid, Ávila y Segovia, con vinos jóvenes y crianzas. No me olvido de Ribera de Arlanza, en la provincia de Burgos, o de los de Zamora. Llegando a la ciudad de Toro, a cuyos pies discurre el Duero, mis sentidos entran de lleno en la Edad Media.
y entran con todas las consecuencias. Sus calles, lo que queda de sus murallas, sus monumentos, han sido testigos de enfrentamientos fratricidas entre aspirantes al trono de Castilla y al trono de León. Y es en Toro donde Fernando, tras la muerte de Isabel la Católica, convoca las célebres cortes en las que se leyó el testamento de Isabel, en el que se proclama a Juana reina de Castilla y León. Huellas de toda esa intensa historia son sus monumentos, como la Colegiata de Santa María la Mayor, sus innumerables iglesias, sus 5 monasterios, sus casas blasonadas y sus palacios. Aquella intensidad propició que los vinos de esta región se comercializaran entre los reinos de Castilla y León. Su calidad quedó plasmada en numerosos documentos y elogiada por escritores como Lope de Vega y Góngora. Cuento aquellas historias porque el vino de Toro ha llegado a nuestros días como una herencia del medievo. Me lo contaron en Covitoro, la cooperativa de la ciudad hacia donde me dirijo ahora. Eran aquellos caldos alcohólicos y rudos, tan bien armados que cuentan muchas crónicas de su poder medicinal y alimenticio. Por entonces se decía aquello de que tomando vino de Toro, más que comer, devoro. Alcanzaban sin dificultad los 16 grados y su rotundo color daba la impresión de que podían ser masticados. Esa personalidad pareció ser su desgracia cuando el mercado puso su atención sobre vinos más ligeros, quedando los de Toro para pasto de granel como una manifestación hasta cierto punto peyorativa de vino antiguo. Sin embargo, ese carácter fuerte se ha convertido en su sello de identidad para el Renacimiento que ahora vive. Esta zona de Toro y la denominación de origen Toro, tenemos 3 vinos que son en blanco, rosado y tinto, ¿no? La vendimia se hacía antes, sobre el 12 de octubre, y entonces se conseguían aquellos vinos gruesos y densos y demás. Sin embargo, ahora mismo pues estamos entre el 10 y el 15 de septiembre, o sea, unos 30 días antes. Entonces, con esto hemos conseguido el mismo tipo de vino, sí, pero con una graduación alcohólica inferior, está entre los 13 y 14 grados de alcohol. Entonces el consumidor ya lo acepta perfectamente ese alcohol. Covitoro, desde hace años, supo adaptarse a los nuevos gustos y puso en marcha un proyecto para transformar sus caldos, pero manteniendo la fuerza de sus aromas y color. También elaboran crianzas y reservas. Se sienten orgullosos de su uva tinta de Toro, que ofrece suficiente extracto, taninos y materia colorante como para ser envejecida en barricas de roble americano. La familia Frutos Villar es un caso peculiar. No vienen a Toro a conquistar nuevos mercados. Nacen en Toro y desde aquí se extienden al exterior. Se asientan en estas tierras desde hace 4 generaciones. Empezaron comprando y vendiendo vino en pellejos hasta que en 1920 deciden edificar su propia bodega, la primera de la comarca construida en el siglo XX. Su experiencia y la confianza de los viticultores, a los que sigue comprando la uva, les impulsa a instalarse en Cigales a partir de los años 60. Más tarde adquieren otra bodega en Ribera del Duero y es en 1990 cuando comercializan vinos de Rueda. Así es como se han extendido con solidez por los confines de Castilla. Muestra de ello son sus conocidas marcas Murube o Calderona. La bodega es familiar, pero tienen muy claro que deben distinguir entre empresa y familia para que siga creciendo. En la actualidad, uno de sus puntales es Carlos Villar. Empezó desde abajo en el viñedo, después embotelló, fue responsable de exportación y ahora está al frente de la viticultura. No creo que un vino se deba a todas las modas porque estas suben y bajan y no tenemos que estar pendientes de si tenemos un momento de esplendor 3 o 4 años seguidos y después bajamos otra vez. Yo creo que los vinos tienen que tener su personalidad propia. Dejo por ahora la ciudad de Toro y salgo al campo. La tinta de Toro de la que tanto me hablan es la uva que predomina. De tamaño medio y color azul negruzco, desciende de la Tempranillo, pero su adaptación a esta tierra le ha dado una identidad propia. La tinta se puede reconocer por una especie de venilla que tiene bajo el ollejo. Es una denominación de origen pequeña,
que se extiende por Zamora y la provincia de Valladolid. Hoy asiste feliz al momento que se vive con la llegada de nuevas bodegas. El instalarse nuevas empresas, pues que entendemos en la zona que creo que es bueno para la zona crear riqueza, eliminar paro. Y al mismo tiempo creemos que el instalarse, las empresas que están instalando no son unas empresas cualquiera, son unas empresas con un prestigio a nivel nacional, por lo tanto es beneficio para la zona. Viajo por la tierra del vino hacia Benialbo, a la bodega de Ramón Ramos. Estoy rodeada de viñedos y cereales. Es una tierra pobre, pero soleada y con un subsuelo bueno, que por aquí llaman chinarros. La bodega de Ramón Ramos es pequeña para lo que acostumbro a ver, pero me encanta porque es el resultado del esfuerzo de este hombre intuitivo. 38 años elaborando vino le contemplan, con la única ayuda de su hijo desde que era estudiante de enología. Lo hacen todo ellos solos. Nada más en campaña metemos 2 o 3 empleados y nos tiramos 2 o 3 meses hasta que los vinos los vamos ya preparando, fermentación, haciendo los trasiegos correspondientes, y a partir de eso pues ya lo hacemos nosotros. Porque mi hijo estaba haciendo enología y entonces mi hijo venía, me ayudaba sábados y domingos, que nos estábamos trabajando hasta las 5 de la tarde. Y luego yo le llevaba a Autores para que marchara a Madrid. Y luego la parte de la semana, pues no había horas para mí. Y así lo he hecho. Y venga a trabajar, y esto ha sido lo positivo de este negocio familiar. Ramón Ramos elaboraba graneles, pero cuando en 1987 se constituyó la denominación de origen Toro, tuvo la buena idea de guardar vino para criar en barricas, para elaborar crianzas y reservas. Fueron años difíciles, cuando apretaban los créditos, pero supo esperar. Poco a poco amplió su bodega y reconoce que mereció la pena. Ahora, además, le ayuda su otro hijo, y Ramón Ramos es hoy un claro exponente de lo que está empezando a significar el vino de Toro. Un hombre modesto y contento de que otras bodegas se instalen en esta tierra. Sin embargo, la revolución que se está produciendo en Toro tiene mucho que ver con Manuel Fariña y su bodega, fundada por su padre, un hombre de Zamora, de Sanabria, a quien un compañero de la mili recomendó venirse a Casaseca de las Chanas, a 30 kilómetros de Toro, que así de casuales son las circunstancias de la vida. Así que llegó, compró unas viñas y aprendió a elaborar. Su primera cosecha fue de 1.500 litros. Después construyó su primera bodega. Años más tarde trató de involucrar a sus hijos en el negocio, pero fue Manuel quien continuó con la saga familiar. A los 20 años me fui a Requena para estudiar enología porque era necesario tener una formación y conocer bien la profesión. Aquello la verdad que me impactó muchísimo porque a mí me parecía que aquí era un gran mundo de vino, y cuando llegué allí me quedé asombrado, la cantidad de viña, la cantidad de bodegas muy bien instaladas. Bueno, aquello para mí era la modernidad y esto era lo antiguo. Manuel fue quien convenció a su padre para edificar una nueva bodega, convencido de que podían sacarle partido a la riqueza que atesoraba esa tierra, y empezó su revolución. Cambiaron los depósitos, empezaron a embotellar y ayudó a poner los cimientos de lo que hoy es esta denominación. Cuando se creó, su bodega de Casaseca quedaba fuera y tuvo que construir otra en Toro. Y aquí estamos donde se ha hecho el verdadero cambio del vino de Toro. Se cuidó el viñedo y se adelantó la vendimia. En la bodega destaca que hacen una maceración más corta, a temperatura controlada. Despalillan y extraen todos los aromas de la uva. La gama de caldos de bodegas Fariña va desde su sabroso tinto primero al gran reserva colegiata, que solo se hace en años muy buenos. En la bodega de Casaseca está la nota sentimental, un blanco semidulce de albillo y moscatel, un vino de toda la vida que se bebía en las fiestas familiares y Manuel Fariña ha recuperado felizmente. Ahora el Duero entra en Portugal, donde seguirá manifestando su riqueza. Aquí termino un recorrido por viejos reinos, repleto de historias medievales, de cereales y viñedos. Viñedos variopintos, pero con carácter, que han dado lugar a una diversidad que celebran estos tiempos de ahora.
El Duero es la Ribera, es Rueda, es Cigales, es Toro. Son los vinos de la tierra, de esta tierra continental, austera y de austeridad en sus gentes. El Duero deja así su sello en el mapa de España, un sello que ya no ofrece discusión. Es Viña Mayor, una casa que puso su primera botella en el mercado con la estupenda cosecha de 1989, al calor de la fama que empezaba a circular alrededor de estas tierras. Y más que nacer, explota, porque en poco tiempo sus dimensiones se hacen espectaculares y sus resultados dignos de tenerse en cuenta. Una bodega que se introdujo en el mercado americano. Todos conocemos la gran dificultad de copar, de ocupar, de llenar o de extender la comercialización de los vinos españoles dentro del mercado norteamericano, y ahora mismo podemos decir orgullosos que 5 de cada 10 botellas que se comercializan en Estados Unidos es Viña Mayor. Una bodega joven con orígenes que vienen de lejos, cuando la familia Barceló busca nuevos asentamientos. Al entrar, veo que están haciendo la trasiega mecánica y el lavado de barricas. Se realiza cada 6 meses. Pasan el vino de una barrica a otra y las lavan con agua fría a presión. Luego colocan la pajuela con azufre en el interior para desinfectarlas. Mediante largos acuerdos con viticultores de la zona, se aseguran una uva selecta cada año, que después de elaborada embotellan a 13 o 14 grados. Esta es la razón de la homogeneidad de sus vinos. Viña Mayor pone en el mercado 2 millones de botellas, entre los que destaca la novedad de un gran reserva especial. Son vinos redondos, bien acabados. En Quintanilla de Onésimo está también Bodegas Arzuaga. Ese es otro de los efectos de la fama. Las bodegas comienzan a dar lustre a pueblos antes olvidados. Han sido de los últimos en llegar a la Ribera, pero lo han hecho sin complejos. La familia Las combinaciones entre vinos y platos, que son cientos o miles de posibles combinaciones, reciben el nombre genérico de maridaje. Yo en principio soy partidario de la libertad
en el maridaje, la libertad individual. No hay dos paladares iguales y cada uno puede buscar el placer de la forma que le apetezca más, pero siempre teniendo en cuenta ese concepto de sinergia, de mejorar el conjunto. El tabú de que solamente se pueden tomar, por ejemplo, en los pescados con vinos blancos o viceversa, es falso. Se pueden hacer muchas combinaciones entre tintos y pescado. Yo daría algunas líneas, porque las hay, de consejo. Sicilia. Las viñas se arrancaban para dejar espacio a otros cultivos. Eso pasaba en Ribera. Y aparece el tinto pesquera. Y llega la fama. Y el mundo entero parece descubrir un nuevo territorio. Se establece la moda de los Ribera. El Duero y sus afluentes, sus orillas, sus valles y sus fortalezas. Discurre mi camino entre páramos. Alzo la vista al frente y no tengo pérdida. Diviso un cerro en el horizonte, coronado por el largo y majestuoso castillo de Peñafiel. Semeja a un inmenso barco anclado en la meseta castellana. Permanece digno, recuerdo de la necesidad de establecer una defensa de la tierra. Construido en el siglo X, su estampa vigila el horizonte y todo cuanto se mueve a su alrededor. Peñafiel es el lugar de referencia para la zona, con su magnífica plaza del Coso. Es medieval y en verano, durante las fiestas, se convierte en plaza de toros. Peñafiel es el centro de una ruta del vino y es una población muy activa, dedicada al negocio del azúcar, del queso y sobre todo de los buenos vinos, caldos que empiezo a conocer. Ver, por ejemplo, que en la fase visual ofrece unas características, como puedes observar, típicas de esos tonos azulados, violáceos, unidos un poco a esos tonos ya cardenalicios del envejecimiento con la madera. A la nariz, cuando el degustador o la persona que está saboreando estos vinos se lo acerque, observará que tiene unos tonos afrutados junto a la presencia de la madera, esa madera sana, esa madera bien cuidada, esa madera que de alguna manera se ha unido, se ha hecho una simbiosis con el propio vino. Y al final, cuando lo lleve a la boca, lo que va a notar en estos vinos tan emblemáticos de la Ribera del Duero es una corpulencia, una estructura, una calidad de vino que le va a dar persistencia, que va a pasar mucho rato saboreando esa madera, esa fruta, esa unión, esa complejidad. Sigo mi camino hacia el castillo, porque bajo sus faldas se ha criado... Como por ejemplo, siempre en la mesa servir primero los vinos más ligeros, los vinos blancos, por ejemplo, antes que los tintos, y en todo caso intentar combinar siempre texturas, sabores, aromas y hasta temperaturas y colores, de forma a que no haya enfrentamientos violentos, como por ejemplo un plato excesivamente especiado con un vino demasiado potente. He escuchado tantas veces y en lugares bien diferentes que a todo gran vino le corresponde un gran río. Es toda una ciencia interpretar el lenguaje de la tierra, cómo recibe la lluvia que le cae del cielo, lo que le afecta a cada terreno los rigores del clima. Un vino es resultado de todo eso y de las personas que lo hacen. Cuando digo todo eso, me refiero a lo que ha sucedido en Ribera del Duero, en la austera y vieja Castilla, protegida por castillos y fortalezas, a lo largo de 100 kilómetros que siguen el curso del Alto Duero, entre Valladolid y San Esteban de Gormaz, en un territorio que comprende municipios de Valladolid, Segovia, Soria y Burgos, donde ahora se extiende magnífico un viñedo por ambas orillas del Duero. Donde ahora me encuentro se ha producido un fenómeno tan moderno como paradójico, porque es cierto que estas milenarias tierras conocen el cultivo del vino desde el siglo XI, pero también es cierto que de todo ello apenas nada había llegado a nuestros días. La Ribera del Duero era un territorio ajeno al gran comercio del vino, salvo la solitaria y aristocrática bodega de Vega, como quien dice, una bodega. Es Bodegas Protos. Fundada en 1927, cuando 11 agricultores de Peñafiel juntaron sus fuerzas para crear la primera cooperativa de la comarca.
Su intención era mantenerse fieles a los métodos tradicionales de elaboración, pero poniendo el sello en el envejecimiento en barricas de roble, algo inusual para la época. Fueron los primeros, o el primero, y eso es lo que significa protos en griego. Sus primeras cosechas fueron premiadas en la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Abrieron sucursales en Valladolid y Santander y acuñaron un nombre que hoy es mítico. Nosotros fuimos los primeros, los pioneros, digamos, tenemos registrada la marca Ribera Duero desde el origen de la fundación de la bodega. Esto quiere decir que la marca se registró en el año 1927 y desde entonces somos nosotros los propietarios de la marca, que cedimos mediante un documento al Consejo Regulador el uso del nombre de Ribera Duero para toda la demarcación, reservándonos nosotros el derecho de seguir utilizando también la misma marca de Ribera Duero como nombre de nuestros vinos. Protos hoy controla más de 400 hectáreas de la variedad Tinta Fino, nombre que se da por aquí a la Tempranillo. Su excelente trabajo en la viña ha obligado a ampliar la bodega, que tiene 1.500 metros de galerías por las entrañas de la montaña del castillo. Un lugar idóneo para la crianza de caldos exquisitos, desde un vino joven con un toque de madera hasta su gran reserva, criado en barricas francesas y que solo se elabora cuando se consiguen grandes añadas. Donde el camino se dirige a Valladolid, es imprescindible el paso por Quintanilla de Onésimo. Semienterrada sobre una colina plagada de viñedos que da paso a un bosque, aparece una bodega de nueva planta.